Hola amigas y amigos, a todos los que nos escuchan, espero se encuentren muy bien en donde quiera que estén. Bienvenidos al episodio número 4 del podcast Hablando de Responsabilidad Social. Mi nombre es Fernando Claus Martínez Garza. El tema que hablaremos el día de hoy me gusta mucho, me apasiona. Es un tema que tiene que ver con la comunicación y porque es un eje esencial para el desarrollo en la minería y también en la responsabilidad social. Antes de continuar, quiero dar un agradecimiento especial a toda la gente que ha estado compartiendo el podcast en sus redes, a los colegas, a los amigos. Y bueno, la verdad me siento muy, muy contento porque se ha estado moviendo bastante. Tenemos muchas escuchas y bueno, lo hacemos para promover las historias de éxito en materia de responsabilidad social, así como sus diferentes procesos en materia de desarrollo comunitario. Amigas y amigos, les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar por Spotify, Apple Music, Google Podcast y también nos pueden ver en YouTube. Y por favor, suscríbanse al canal. También me pueden seguir en mis redes, en LinkedIn como Fernando Claus Martínez Garza o en ex Twitter como Claus-MTZ. Y ahora vamos con esta breve semblanza de nuestra invitada del día de hoy, Lourdes McPherson. Actualmente lideró la intervención comunitaria, un proyecto de exploración minera en el estado de Guanajuato. Fue fundadora de la Comisión de Comunicación del Clúster Minero de Sonora, así como vicepresidenta de comunicación de la IMMGM de Distrito Sonora. Ha formado parte de la Comisión Sonora Arizona dentro del Comité de Minería. Ha sido consejera de la Cámara Minera de México y del Clúster Minero de Sonora. Cuenta con una publicación de un artículo académico denominado El desarrollo comunitario, una forma de descubrir el potencial de las comunidades, para la Escuela de Sociología de la Universidad de Sonora, para el cuaderno de trabajo Minería y Sociedad, Diálogos en Construcción, así como varios artículos de opinión para revistas del sector minero nacional e internacional. Estuvo al frente del área de asuntos corporativos y comunicación para la empresa minera Argonaut Gold, diseñando, implementando y evaluando los programas de desarrollo comunitario en la unidad minera La Colorada en Sonora. Fue responsable del proyecto de exploración minera Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Fue creadora de la campaña de comunicación Sonora Corazón Minero de México y coproductora del primer cortometraje en México para derribar los mitos sobre la minería moderna. Lourdes es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora con especialidad en Mercadotecnia, Comunicación Social por la Universidad de Santiago de Compostela en Galicia, España. Dentro de su experiencia profesional se incluye el área de Mercadotecnia en empresas de telecomunicaciones como Telcel, Nextel y AT&T. Ha sido asesora en campañas políticas para gobiernos en el área de discurso y marketing político. Ha trabajado para asociaciones de la sociedad civil en el desarrollo de programas de intervención comunitaria. Se ha desempeñado como maestra universitaria impartiendo clases de comunicación social. Forma parte del voluntariado del CRIT Teletón, así como en la Secretaría de Salud como promotora de donación de órganos y sangre. Asimismo, es integrante del Comité de Responsabilidad Social de la Secretaría de Educación y Cultura. Pues bien, amigos, damos la bienvenida a mi colega Lourdes. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Hola Klaus, ¿cómo estás? Muy contenta de estar en este espacio que has abierto, la verdad muy agradecida por la invitación, contenta para todos los que nos escuchan, todos y todas las que nos escuchan, realmente va a valer la pena conocer un poco más de la minería desde la perspectiva de la comunicación, pero también de la responsabilidad social. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Y ahorita, actualmente, ¿dónde te encuentras? Yo me encuentro en el estado de Guanajuato. Ujú. Estoy, obviamente, como responsable del área de innovación social, desarrollo comunitario, inversión social, para un proyecto de exploración minera. Bien, Me quedé enamorada del estado, llevo ya 3 años acá, entonces wow. difícilmente ahorita me vería en otra parte, pero me siento muy contenta de estar acá. Bien, tú eres originaria de Sonora, ¿verdad? De Sonora, el corazón minero de México, Así número es. 1 en producción minera, entonces muy orgullosa de mis raíces, de mi tierra, Mm, pero también con mucha responsabilidad porque cuando uno tiene
esta historia y estos antecedentes de la minería, pues uno lleva con mayor responsabilidad y ejerce con mayor responsabilidad su profesión. ¿Cómo fue que empezaste en el tema de la responsabilidad social, siendo que has trabajado o trabajaste en áreas de comunicación y mercadotecnia en Sonora, en otro rubro? Mira, he tenido la fortuna a lo largo de estos casi 20 años de trabajo ininterrumpido, de estar en el sector público, de estar en la academia, de estar en la iniciativa privada, pero también de estar del lado de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, el tema de responsabilidad social pues va ligado a todo. O sea, no nos podemos o no podemos ser ajenos al tema de responsabilidad social. Pero si me preguntas específicamente dónde nació o dónde creció esa inquietud de mi parte. Yo desde muy pequeña, en mi familia, somos 4 mujeres, 4 hermanas mujeres. Y mi mamá, desde pequeña, fue comerciante. Y entonces nos llevaba al trabajo o la acompañábamos al trabajo. Pero la primera vez que yo vi que desde cualquier trinchera se puede hacer un esfuerzo por hacer más por los demás, con una responsabilidad empresarial, fue viendo a mi madre. Mi madre vendía dulces y en Ya. una escuela primaria. Y los fines de semana, de manera voluntaria, iba y vendía dulces. Ella donaba la materia prima, donaba los productos al centro de catequesis. Pero aparte de donar los productos, donaba toda la ganancia al centro de Wow. catequesis para que pudieran construir las aulas y las mejoras de la iglesia donde nosotros estábamos y nosotros pertenecíamos. Entonces, fue el primer chispazo donde yo me di cuenta que no necesariamente se necesita ser una empresa multinacional, un corporativo, para poder asumir el reto de la responsabilidad social. Es decir, mi madre Claro. desde la informalidad de su negocio, ella ya estaba viendo cómo podía retribuirle a la sociedad y a su comunidad con lo que ella hacía. Entonces, ese ejemplo que ella nos dio, yo creo que fue pues una huella indeleble para mis hermanas y para mí. Y siempre buscamos desde donde estemos desarrollándonos profesionalmente y personalmente, buscar ayudar a los demás. Porque al final de cuentas, creo que la responsabilidad social es encontrar el equilibrio de un mundo más justo e igualitario para todos, en donde el empresario pues tiene que corresponder con algunas acciones al exterior. Pero a mí me gustaría darle ese enfoque, o sea, al final de cuentas, la responsabilidad social se puede hacer desde cualquier rinconcito, con cualquier esfuerzo, con cualquier trabajo. Y entonces esa fue la mayor inspiración y hasta la actualidad, te digo, siempre la tengo presente, el haciendo algo por los demás. Entonces, pues ahí nació verdaderamente mi espíritu, mi voluntad y mi vocación por el tema de responsabilidad social. Wow, bien. El tema del cuidado, yo creo que también es algo muy, muy importante. Y bueno, también la enseñanza que les dejó su madre o les deja es muy, muy importante. Y ayudar nos hace, no sé, yo siempre lo he dicho, ayudar nos hace felices, ¿verdad? Sí, indudablemente. Creo que es una satisfacción que no se puede cuantificar. O sea, al final de cuentas, uno Ujú. trata de identificar un poco qué tanto placer o qué tanta satisfacción le da el ayudar a los demás, pero me remonto ahora a la actualidad, desde aquel momento en la que la acompañábamos a vender los dulces al centro de catequesis y veo el paso de las empresas donde he estado y la verdad que es algo que siempre intentas involucrarte. Más ahora que el tema de la responsabilidad social, pues asume un rol con un enfoque mucho más establecido y profesional, en el que ya hay lineamientos, parámetros, indicadores. De hecho, pues obviamente tenemos el CEMEFI en México y otros centros de empresariados locales que nos permiten contribuir más allá de lo que estamos, de lo que nuestros ojos pueden llegar a ver o que nuestro alcance nos permita tener a la vista. Entonces, creo que eso es importante, la evolución y la transformación que el tema de responsabilidad social ha tenido en el mundo y en México, pues ni se diga. Hemos, la verdad, tenido pasos sólidos y firmes para contribuir a eso. Y ahora que me encuentro en la minería, pues me doy cuenta que la responsabilidad social toma otra visión. Indudablemente, yo creo que hace Cierto. 50 años, 80 años, si investigamos empresas mineras que llegaban
se establecían y mejoraban las condiciones de vida de las personas, desde el acceso a los caminos, electrificar y dotar de electricidad a las comunidades, el hecho de generar un círculo virtuoso con la proveeduría local, pues nos damos cuenta que en la minería somos pioneros de la responsabilidad social. O sea, si hay ejemplos genuinos y reales, están en la minería. Entonces, si volteamos a ver hace 70 años, 50 años, si llego a alguna comunidad y les pregunto, oye, ¿cómo estaba esto antes de la minera? Te dicen, oye, es que llegó la minera y gracias a eso tuvimos luz, tuvimos agua, tuvimos caminos, tuvimos acceso. Cosas o acciones que llevaban a cabo las empresas por generar un círculo de prosperidad alrededor de las comunidades aledañas a su proyecto o a su operación, que ahora le llamamos responsabilidad social, pero que en Así aquel es. entonces, hace 70, 50, 80 años, las empresas lo hacían de una manera muy natural. Entonces, Muy natural, muy exacto. natural. Entonces, creo que ahí es donde yo genero un reconocimiento hacia la industria, hacia el sector, porque eso no nomás lo vemos en México, lo vemos en todo el mundo. Cómo se ha visto la metamorfosis de comunidades, de pueblos, de ciudades, de estados, de países, gracias a la minería. Claro. Sí, bueno, de hecho, eh, gran parte de, no sé, de la historia de México tiene que ver con el tema de la minería. Si nos remontamos también al virreinato, todo lo que tiene que ver con los caminos reales, como el camino real tierra adentro, va creciendo, las ciudades fueron creciendo o algunos de los pueblos fueron creciendo en conjunto con la minería. Actualmente hay ciertas, vamos a decir, comunidades, ciudades como Sombrerete o Fresnillo, que tienen 400 años, que crecieron con la minería y viven gracias a la minería, pero también ya la minería actual, como se va haciendo, voy a decir un poco la palabra, como en lugares aislados donde no hay asentamientos, comunidades, o a lo mejor están alrededor, se dedican a otras cosas, la percepción ha ido cambiando, ¿no? Entonces, hay un tema que me apasiona, que yo sé que también te apasiona a ti, que es el tema de la comunicación y cómo comunicar, eh, la palabra coloquial sería cómo cacaraquear cómo cacaraquear el huevo. Actualmente, ¿en qué estás trabajando y por qué te gusta el tema tanto de la comunicación? Mira, yo creo que tú hablabas sobre la historia, ¿no? México, los asentamientos humanos se dieron gracias a la industria minera, gracias a la minería, en aquel Así entonces es. artesanal Ujú. o como se diera. Pero en la actualidad yo creo que en los últimos 20 años, para serte muy precisa, según hay un artículo de una revista que publicó la UNAM, donde habla sobre los retos y desafíos que tiene la industria minera. Y uno de ellos es que en el pasado, pues obviamente no se tenía o no se le daba la atención al hecho de salir y transparentar nuestras acciones. ¿Por qué? Porque como estábamos dentro de la operación, no había necesidad de salir al exterior a decir, oye, ocurrió una situación, ocurrió un Ujú. incidente, hubo un accidente, o hay una persona lesionada. ¿Por qué? Porque pues dentro de la operación se tenía controlado. Sin embargo, en la misma transformación humana, pues con el acceso a la información, creo que los que han sabido comunicar alrededor de la minería han sido precisamente estos actores que no tienen conocimiento de nosotros, los que no viven de la minería, los que no Exacto. conocen una operación minera. Ujú. Ellos han sido quienes han ocupado esos espacios en los medios, en las redes, en todos los espacios de difusión, para llegar a plantar un mensaje. En la actualidad, si nos ponemos a pensar en todos los esfuerzos que ha hecho la industria, pues yo te puedo decir algunos muy valiosos. Entre Claro. ellos, el reporte de sustentabilidad que tiene Cámara Minera de México, que es un reporte que detalla todas las acciones con respecto a nuestro compromiso con el medio ambiente, nuestra responsabilidad social, pero también todo el tema de transparencia y gobernanza. Obviamente con las empresas afiliadas a Cámara Minera. Pero también hay otros ejemplos muy disruptivos. Ya estamos viendo a las empresas transitar hacia plataformas como TikTok, Instagram, Twitter.
¿no? Que se diga Facebook, pero han estado emprendiendo esfuerzos que han sido muy valiosos y así tan valioso como lo que tú estás haciendo. Creo que la primera parte es la identificación de las audiencias. Con esto te contesto tu primera pregunta. ¿Cómo hacemos para identificar a las audiencias que tenemos? Y yo te las clasifico en 5. Nuestra primera audiencia como sector minero y la más importante son nuestros colaboradores, son nuestros empleados, son nuestros compañeros, la gente que tenemos dentro de casa. Ellos es la primera audiencia con la que tenemos que salir a comunicar, a transparentar nuestras acciones. ¿Qué estamos haciendo en temas de seguridad? ¿Qué estamos haciendo en temas de inversión? ¿Para dónde va el negocio? ¿Cuál es el crecimiento? ¿Qué es lo que estamos haciendo por las comunidades? ¿Qué es lo que estamos haciendo de alianzas con los gobiernos? ¿Qué es lo que estamos haciendo al exterior? La audiencia más importante. Después, la siguiente audiencia son las comunidades de influencia directa, que son las comunidades que rodean a un proyecto minero. Hay que salir a comunicar con la misma transparencia, con la misma frecuencia, con el mismo compromiso que salimos con nuestros colaboradores. Después están los gobiernos locales, gobiernos estatales, gobiernos federales. Ahí entraría también toda la parte de organizaciones de la sociedad civil, academia, investigadores, científicos, Líderes, líderes ejido. ambientalistas. Claro, tenemos que salir. La cuarta audiencia que yo identifico son los medios de comunicación. Tenemos que salir, tenemos que emitir boletines de las acciones que hacemos. Tenemos que invitarlos a que participen, tenemos que invitarlos a que conozcan, tenemos que llevarlos a nuestras operaciones y a nuestro proyecto. Tenemos que trabajar de la mano con ellos porque ellos son los que tienen un alcance más grande para llegar a más y más personas. Y la quinta audiencia son nuestros detractores, los que no quieren a la minería, los que no están de acuerdo con nuestra industria. Todas esas organizaciones de la sociedad civil, legítimas, porque fueron formadas legítimamente, porque tienen personas que las siguen, tienen personas que donan, que hacen legítima esa acción. Pues también hay que invitarlas y llamarlas. Hay que sentarnos con ellos a abrir el diálogo. Y el diálogo igual, abierto, transparente, respetuoso. Decía, y voy a citar al ingeniero Fernando Alanís, que es alguien a quien verdaderamente admiro y cada vez que escucho una ponencia de su parte me inspira y me vuelve a inspirar y puedo volver a escuchar el mismo tema y me vuelve a inspirar. Y decía, la desinformación, Lourdes, se vence con datos duros. La desinformación se vence con datos duros. Entonces, creo que sí tenemos que amplificar el mensaje, generar contenidos para cada una de las diferentes audiencias. Cada audiencia se merece una generación de contenidos distinta. Las personas de la comunidad van a recibir esa información con un modelo que entre dentro de sus usos y costumbres, que puedan comprenderlo. Nuestros colaboradores tienen que recibir esos contenidos con un modelo que también lo comprenda. Y entonces creo que ahí daríamos el primer paso, el detectar las audiencias, el atenderlas y medir nuestro impacto en cada una de ellas. Y después, indudablemente, hace algunos años, 6 años, presenté una conferencia que se llama Minería Iris. Y cuando escucharon el nombre, mis colegas y amigos mineros y mineras, se quedaron así como de, ¿y a Lourdes ahora qué mosca le picó? ¿De cuándo minería iris? Y les dije, ¿qué piensan cuando escuchan iris? Y lo que me dijeron fue, pues en el arco iris. Y algunos más me dijeron en el iris del ojo. En el iris del ojo. Exacto. ¿No? Y les dije, entonces el iris lo que proporciona o lo que te da a tu vista es mayor luz, mayor claridad, te permite ver colores. Y así como el arco iris que se pinta de colores, así tenemos que promover una minería colorida y amigable, transparente, luminosa, no una minería oscura, no una minería ajena a lo que está pasando en el mundo. Y relacioné el concepto de minería iris con el hecho de que empataba perfectamente con los 4 ejes que creo que debemos de reforzar en nuestros mensajes. El ir llevando a cada rincón de donde nos encontremos una minería innovadora, responsable, incluyente y segura. Algo fácil. Eso es lo que significa iris. Es lo que significa iris. Entonces, la manera de hacerlo, y cuando les preguntaba yo al auditorio y les decía, ¿y qué significa iris? Cuando me respondieron innovadora, responsable, incluyente y segura, dije, bueno, pues ahí está. Algo fácil, algo que sea
muy claro de grabar, pero que también nos siga comprometiendo al exterior. ¿Cuál es la Bien. minería que yo quiero presentar? La minería en el mundo, la minería legal, la minería que atiende las causas, la minería que paga impuestos, la minería que está regulada, que atiende todos los permisos ambientales, que atiende todo el tema de responsabilidad social, que está poniendo al centro el tema de la seguridad. Entonces, esa es la minería que tiene que salir. Pero volviendo al tema de comunicación, en el tema de las audiencias, creo que en la actualidad estamos, pues obviamente, remando contra corriente. ¿Por qué? No porque nosotros estemos remando contra corriente, sino porque en la actualidad la generación de contenidos son contenidos muy rápidos. Podemos consumir una cantidad ilimitada de contenidos por minuto. Hay muchos contenidos. Y lamentablemente las noticias negativas, las noticias alarmantes son las que generan más eco y las que les das retweet, las que estás siempre reenviando. Tú ves una noticia negativa y te llega por WhatsApp y te dice reenviado muchas veces. Y mandas una noticia positiva de por favor donar para el huracán Otis y nadie la pela. Entonces, creo que esa parte también estamos remando contra corriente porque también tenemos que ser muy ágiles en la generación de contenidos y muy ágiles en el dinamismo que estamos imprimiendo en cada una de nuestras áreas de trabajo. A ser responsables de la comunicación a toda la estructura de la empresa. Que el CEO, que el presidente, que el analista, que el superintendente estén comprometidos con salir a comunicar. Entonces, más o menos Ahí va por ahí. acabas de dar algo, acabas de dar en el clavo de algo que quiero comentar, que es el CEO, el gerente, el director, esté comprometido en comunicar. Hablabas de cinco audiencias, aquí las estuve anotando. El capital humano, me queda claro que el capital humano somos todos, porque al final del día todos somos voceros, todos somos pequeños voceros y cuando salimos de trabajar hablamos bien o mal de la empresa en la que estamos, ¿no? Entonces, cuando conocemos qué se hace en la empresa, si hay un proyecto de educación, si hay un proyecto de nueva tecnología de ventilación o un nuevo tiro y llegas emocionado a hablar a tu casa, estás del otro lado, ¿no? En la parte de las comunidades, como bien lo dices, ser transparente, informar qué estamos haciendo, que se va a pavimentar un nuevo tramo carretero o vamos a trabajar en cierto proyecto, etcétera, ¿no? Que hay muchísimas cosas que comunicar y de igual manera con las autoridades los estás haciendo partícipes y esa parte pues es buenísima. Ahorita no llego a los retractores, lo que quiero tomar es algo que a mí me ha pasado o lo he visto en algunas de las empresas en las que he trabajado y es que no sabemos comunicar, pero no porque no sepamos cómo decir las cosas, sino que, por ejemplo, le tenemos miedo a los medios de comunicación. Y dentro de las empresas no hay una formación de voceros. Entonces, quien va y habla, o si sucede algo que, como bien lo comentas, puede ser algo negativo, no sé, algún fatal o algún derrame de X, ¿no? Una situación que genere un comentario negativo y que es lo que se maximiza. ¿Quién es actualmente, quién es la persona que va y habla? A lo mejor hay empresas que, como con las que has estado, donde tú sabes y tienes los datos duros y tienes la información. Pero hay empresas donde se voltean a ver y el gerente dice, bueno, pues ¿quién es el que tú, al gerente de recursos humanos, y va con un pequeño comunicado, pero no tiene la información, no tiene, y le hacen preguntas y se sale de la tangente y ya no sabe qué informar o qué comunicar. Entonces, los medios de comunicación en ese momento se lo comen. Entonces, yo creo que algo también importante es la formación de voceros en las empresas mineras, porque al día de hoy todavía hay gente que me ha tocado ver que piensa que es pico y pala, ¿no? Como los siete enanitos. Y tú sabes que no es así, o sea, es un mundo grandísimo, tecnológico, impresionante. Entonces,
¿qué hacer ahí? ¿Por qué luego, mi pregunta es, ¿por qué luego es difícil que se hable bien de la minería? Ok, digo, te tengo buenas noticias. La verdad es que hay ya responsables de comunicación en las empresas mineras. En la gran mayoría ya hay responsables de ¿Sí? comunicación externa o asuntos corporativos. Eh, no olvidemos que la mayoría de las empresas son empresas públicas y que cualquier comunicación al exterior pues tiene que estar firmada por un consejo directivo. Es decir, no es tan sencillo el salir a hablar o con la rapidez que quisiéramos. Pero entre las buenas noticias es que ya hay una gran mayoría de empresas mineras que tienen un responsable o responsable de comunicación. O sea, una persona, hombre o mujer, que sea Ujú. responsable. Y que en algunos casos tiene un equipo. La otra parte buena es que la misma Cámara Minera tiene una comisión de comunicación, en la cual también genera sinergias para, pues obviamente, generar contenidos aunado a las estrategias que actualmente tiene. La pregunta que me hacías es, ¿cómo no existen voceros o cómo era cómo no existe Son, la... bueno, son dos temas. Conozco empresas que actualmente tienen voceros y hay una formación de voceros o de vocería, ¿sí? Ya háblese como Peñoles, la empresa en Argonaut. En Pan American sí me tocó apenas implementarlo, pero no existía. Sí, y sé que hay otras empresas a lo mejor más chicas que no lo tienen al día de hoy. Entonces, uno es el tema de la formación de voceros, o sea, es impulsar a las empresas a que lo tengan, a que lo refuercen. Y la otra es porque hoy en día es difícil que se hable bien de la minería. Ok. Bueno, el tema de la vocería, indudablemente, pues partiendo de que sí tenemos a alguien responsable en la empresa, pero también tenemos que trabajar sobre un decálogo de comunicación, saber cuáles son nuestros lineamientos de comunicación, un decálogo de comunicación, un manual que nos permita, un manual de crisis, un manual que nos Exacto. permita ver, oye, si ocurre esto, si pasa esto, estos son los pasos a seguir. De tal manera que le da herramientas a los responsables de la operación, junto con la vocería y junto con los responsables de llevar el mensaje al exterior, de ya tener lineamientos prelimitados. Y eso da una velocidad y una agilidad que sí es necesaria. Porque si pasa un coche de la empresa minera y tiene un incidente, inmediatamente va a salir en alguna plataforma o en alguna red. Entonces la empresa tiene que estar Ujú. lista. Oye, si ocurre un incidente menor, esta es la línea de comunicación. Se suscitó un incidente en la carretera kilómetro 26 de la unidad 07, no ocurrió ninguna fatalidad. Estamos tratando de localizar al seguro, la persona se encuentra bien, estaremos informando. Entonces, primero, la persona de comunicación, con una especialización y una formación, y una, pues, obviamente, visible capacitación en el tema de vocería. Entonces, el tema Claro. del decálogo de comunicación y los lineamientos ante un manual de crisis o de situaciones adversas en la compañía. ¿Y por qué nadie está hablando de lo valioso y grandioso que es la minería? Porque sí se están hablando. Por No, sí, supuesto sí que se hay. está hablando. El Sí, sí, sí detalle hay. es Sí que hay. es lo que te Ujú. decía. El eco, la resonancia que hay de esos mensajes no es tan grande como la resonancia de los mensajes negativos. Claro, Obviamente sí. tenemos personas que salen a hablar en contra del sector y tienen escaparates nacionales y tienen Claro, sí. audiencias cautivas. Ujú. Nosotros entonces tenemos que buscar esos escaparates para llegar a esas audiencias. Tenemos alrededor, según Cámara Minera de México, más de 400,000 colaboradores y colaboradoras en todo México. Imagínate, Klaus, que yo te dijera que estos 400,000 mexicanos pueden salir a hablar la realidad de la minería, lo que pasa dentro de las operaciones, lo que sucede en sus comunidades, cómo se les ha transformado la vida al tener acceso a un empleo digno, al tener acceso a capacitación, a un desarrollo profesional, a elevar su calidad de vida, a tener mejores condiciones también para transmitírselos a sus hijos. Imagínate que yo te dijera, tengo 400,000 voceros listos para hablar de mí. Oye, lo tenemos, está listo. Hagamos entonces, hagamos la tarea de llevar a las empresas de la mano para que todos esos colaboradores y colaboradoras sean visibles voceros y difusores de la realidad minera. Creo que ahí sería el detonante. Tenemos, Sí.
Tenemos el Ujú. capital, tenemos la información, tenemos la realidad, sabemos de lo que estamos haciendo, sabemos lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando y sobre todo y lo más importante, la máxima de la comunicación, la congruencia. Si nosotros Es correcto. salimos y decimos lo que está pasando, te aseguro que 400,000 voces pueden hacer una resonancia increíble en México y en el mundo, porque sería algo nunca visto. Entonces, ahí está el clic. ¿Por qué no salen? Sí salen, pero no tenemos a las audiencias cautivas, ni tenemos los escaparates nacionales, pero sí tenemos 400,000 colaboradores y colaboradoras listas y listos para recibir capacitación para que puedan salir a decir qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa en sus operaciones. Cierto, completamente de acuerdo. Y creo fielmente en la mezcla de medios, o sea, no nada más la televisión o los nuevos medios, Facebook, YouTube, etcétera, sino hacer una mezcla desde interno, desde la misma revista. Este podcast es parte de eh, lo que hace Mexicominero.org es grandioso, las ferias, todo el tema de cine y ir a lugares donde no necesariamente hay minas, como las ciudades, no sé, por un ejemplo, Monterrey, ¿no? Sí, hay muchas industrias, pero alrededor no hay mucha minería. Entonces, viven con otra percepción, son millones de habitantes, y lo único que ven, a lo mejor, te voy a poner un ejemplo, digo que ya pasó hace muchos años, pero es lo que les llega, no sé, pasta de conchos, un ejemplo, ¿no? Entonces es algo que negativo que se les queda ahí en su cabeza. ¿Y cómo la minería? Pues nuevamente pico y pala, pero es un sector que al final del día son millones de habitantes, pero trabajar en estas zonas donde también no hay tanta minería es parte de, o sea, es una mezcla de medios. Cada quien, estoy completamente de acuerdo que cada quien desde su trinchera hacer, hacer lo propio. Por ejemplo, lo que hiciste con el documental, lo que participaste con el documental, lo que en Torreón hacen con, no sé, Torreón, Capital Mundial de la Plata, en Peñoles, o cada uno hacer lo que nos corresponde para hablar bien. Y hay un montonal de cosas en las que podemos entrar. No sé, voy a poner ya en insumos médicos. ¿En cuántos no participamos? En todos, en la plata, acero, cobre, etcétera. Entonces, hablar en lo que se hace en cada uno de los diferentes rubros. Música. Yo por ahí hice un artículo, como me gusta mucho la música, hice un artículo de los metales en la música. Entonces, te vas desde tiempos de centenas de años hasta la modernidad, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos los metales y cómo están los metales en nuestra vida diaria en todo? Entonces, esto, irlo permeando y que la gente se contagie, eh, pero también se requiere cierto liderazgo. Por ejemplo, lo tomaba la Camimex. Creo que lo ha dejado un poco, necesita un empuje nuevamente para poderlo agarrar, pero pues yo siento que va bien, no sé cómo lo veas tú. Yo creo que Camimex está haciendo un extraordinario trabajo. El tema de, y lo dices bien, México Minero. Ellos traen una difusión muy buena en materiales, toda la difusión de contenidos Ujú. didácticos. ¿De qué sirve la Sí, minería? ¿Dónde encuentro la minería? ¿Dónde me puedo topar? Al final, desde que despertamos y abrimos el ojo y encendemos la luz, hay minería. Todo nuestro entorno se concibe gracias a la minería, y eso lo sabemos los mineros. No existiría el desarrollo de la humanidad si no fuera gracias a la ujú, minería. Todas las materias primas que son necesarias ahora para este gran reto de la transición energética necesitamos de la minería. Necesitamos plata, cobre, níquel, oro. La demanda de estos metales con esta transición energética pues va a ser mayúscula. ¿Cómo claro. hacer
que esa importancia de la minería en nuestra vida diaria pase entonces a la conciencia colectiva. ¿Cómo hacer que yo, que me despierto por la mañana y enciendo la luz, eso es gracias a la minería? Bueno, pues se tiene que seguir reforzando. Yo hago un reconocimiento indudablemente a Cámara Minera, al tema de México Minero, pero también creo que hay empresas que están haciendo una gran labor y algunas otras organizaciones de la sociedad civil. Aquí hago una apreciación personal. Yo me siento muy, muy orgullosa de conocer, muy, muy honrada de conocer el trabajo de cerca, de viva voz, de la maestra Elizabeth Arauz. Ella tiene un programa que se llama Pabellón Minero Infantil y ella lleva a escuelas primarias, secundarias, kinders, preparatorias, a ferias, a eventos. Lleva la minería al alcance de todos. La maestra Elizabeth Arauz, con su proyecto de pabellón minero infantil, se presenta en plazas, en diferentes plazas de Sonora, y lleva muestras de minerales, cómo se extrae, para qué la utilidad. Entonces, creo que sí hay muchos esfuerzos, bien lo decías, habremos de unificarlos o se habrán de unificar, para entender qué organización o qué empresa va a atender cada segmento de estos contenidos. ¿Cuáles van a ser los didácticos? ¿Cuáles van a ser los de, obviamente, confrontación para atender una entrevista de datos duros? ¿Quiénes más van a...? Pero no nos podemos hacer cargo todos de todos. Eso es lo que te decía al inicio, la identificación de las audiencias. ¿Quién va a trabajar con los jóvenes y los niños para educar a las futuras generaciones, a los tomadores de decisiones de la importancia de la minería? Habrá una organización que lo haga. Creo que esa es la clave, la identificación de las audiencias y luego la segmentación de contenidos. Indudablemente también estamos viendo cómo las empresas ahora, si tú te metes a algunas páginas, están saliendo los CEOs, vicepresidentes y directores a retuitear y a hablar sobre lo que hacen. Aquí hago mi reconocimiento personal también para Torex Call. A mí me parece increíble cuando veo a Jody Kuzenko transmitiendo y retransmitiendo los mensajes de Torex México. Y veo al ingeniero Faisal Rodríguez, lo veo retuiteando y poniendo y quitando y digo, órale, le quitó 15 segundos de su tiempo, ¿eh? Pero a lo mejor el ingeniero ni le llamaba la atención las redes sociales, pero ahora se siente comprometido porque sabe que es un líder y que las personas lo siguen. Y entonces creo que ahí es donde está el ir generando y conectando con las diferentes audiencias. Exacto. Y por ejemplo, hablando de las audiencias, ahorita estás hablando, por ejemplo, del capital humano, que estamos desde los directores hasta los trabajadores. Buscar, entonces, digo, hay comunidades que sí lo hacen, me ha tocado ver, pero buscar que más comunidades también repliquen y también, voy a decir la palabra, retitúen, compartan información, hay entrevistas con la gente y también las autoridades. Por ejemplo, en el caso de Sonora sabemos que es el primer productor minero a nivel nacional, pero existen otros, bueno, están peleando ahí el segundo entre Zacatecas y Chihuahua. Durango también aquí es fuerte en ámbito minero y vamos a decir, las autoridades federales, bueno, más en este caso serían estatales, autoridades estatales y municipales, pues están comprometidos también con el tema minero, pero hay otros estados donde su fuerte no es tanto la minería. Entonces también ver que nuestros estados lo repliquen, también se contagien. Entonces tenemos a las comunidades y a las autoridades que también hay que empujar a que se contagien y repliquen como voceros lo que se está haciendo en minería. Yo sé que sí lo hacen, pero más. Vamos a buscar por ese más, por ese plus. Bueno, yo te tengo una apreciación. México es minero. Quizá no minería metálica, pero en todos los estados hay actividad minera. En los 32 estados hay actividad minera. En algunos metálica, en algunos no metálica, ¿no? Y en algunos específicamente viven de la minería no metálica. Algunas comunidades y regiones enteras están trabajando con la inercia de la generación de materias primas para todo lo que vemos de azulejos, arcillas, barros. En San Luis Potosí, por ejemplo. Cemento. Exacto. Entonces me dices,
Monterrey, Nuevo León no es minero, pues ahí está Cemex, ¿no? O sea, es minero, el Estado es minero. El detalle es por qué no identificamos o por qué no llevamos ese mensaje en el que todo lo que nos rodea es gracias a la minería, y tan es así que Cemex es minería. Entonces, si Nuevo León es un productor de este tamaño en la producción, pues con más razón, el orgullo de ser mineros. Entonces, creo que estaría interesante, Klaus, el hecho de despegar un poco la minería, específicamente de la minería metálica y no metálica, y el reconocernos en todo México como mineros, porque todos los 32 estados son generadores de materias primas gracias a la minería, los 32. Y ahí Así es. está Baja California Sur con su salinera. ¿Ok? Entonces, todos nos reconocemos como mineros. Cierto. En Ensenada, Isla de Cedros, toda esta zona, Exacto. salineras completamente. Exactamente. Ujú. Que es una Cierto. extracción, o sea, al final de cuentas es una Ujú. extracción de un mineral. Estás, pues eres minero. Sí, y no hablemos de, bueno, de temas de gas, petróleo, y wow, o sea, nos podemos ir. Está muy Aquí el punto amplio. está en sí, hablar positivamente del tema, ¿no? Y No, algo no, con lo que yo me perdón, pero yo creo que no hablar positivamente, hablar la realidad. era el punto al que iba, con lo que me quedo es los Exacto. datos duros. O sea, hablar de manera transparente, honesta y con los datos duros, ¿verdad? La minería no necesita que hablen bien de ella, nomás necesita que hablen la realidad. Ese Ujú. es el enfoque. No necesito que hablas y digas cosas de mí buenas si no me conoces. Una vez que conozcas lo que hago, una vez que conozcas lo que hacemos, plantea y externa tu punto de vista con la realidad. Y te aseguro, Klaus, que le vamos a dar un giro y le vamos a dar la vuelta a la percepción de la minería, no solo en México, sino en el mundo. Cierto, cierto. Completamente de acuerdo. Sé que tienes ahorita un compromiso, pero a mí me apasiona este tema de la responsabilidad social y la comunicación. Entonces te voy a invitar para la parte número 2 para ver qué acciones y buenas prácticas en este tema se han realizado. Entonces, para la gente que nos ve, nos escucha, y o universitarios que próximamente estén inmersos en el tema, tengan estas buenas prácticas. ¿Cómo ves? Por supuesto, a todos los universitarios y universitarias que nos escuchan, se acaba de publicar el último ranking, estamos entre las 10 profesiones mejor pagadas, la minería, con sueldos muy competitivos, pero también a todos nuestros amigos de la responsabilidad, decirles que somos pioneros en el tema de responsabilidad social y que también tenemos, pues obviamente, la publicación de nuestras acciones. Pueden checar el informe de sustentabilidad de Camimex, que está disponible en la página de Camimex, donde pueden ver qué es lo que se está haciendo en responsabilidad social en minería. Pero a mí también me dará mucho gusto platicar nuevamente contigo, Klaus, para hablarte un poquito de los logros y de alguna manera los retos que se me han enfrentado y cómo los hemos enfrentado. Pero bueno, creo que al final de cuentas es un tema que nos apasiona a los dos. Seguramente después de aquí, con que alguno de nuestras radioescuchas nos repliquen y nos den su punto de vista, yo con eso pues me doy por bien servida. Así es, así es. Y sí, y como bien comentas, las carreras, en algunas visitas de jóvenes de preparatoria que teníamos tanto en unidades como en la metalúrgica, recuerdo que les decía que en la minería, o sea, hay una gama grandísima de carreras, porque decían, ¿qué puedo estudiar? Y entonces, bueno, está la ingeniería minera, la geología, pero hay una gran gama de carreras que adopta la minería. Y como bien comentas, pues es bien pagada, bien remunerada, pero también te da muchas satisfacciones y conoces muchísimos lugares bellísimos. Así es. Entonces, yo también los invito a adentrarse en el tema minero. Sé que tienes ahí una llamada en este momento.
Y bueno, pues entonces, ahora sí ya aquí comprometiéndonos para la parte número 2, donde hablaremos más sobre el tema que tiene que ver con las buenas prácticas que se han realizado. Podemos allá retomar algunas buenas prácticas de la industria y presentar estos números para que la gente los conozca. ¿Cómo ves? Claro que sí, Klaus, cuentas conmigo las veces que me invites. Aquí voy a estar reconociendo tu esfuerzo y este gran ejercicio que estás haciendo a todos los que nos escuchan. Si van en su coche, si están en la mañana, si lo van a escuchar al dormir porque necesitan relajarse, pues les aseguro que poquito o mucho van a seguir aprendiendo con el buen amigo Fernando Klaus sobre responsabilidad social y pues obviamente inminentemente el tema de la comunicación. Así es que un gran abrazo a todos y pues nos vemos muy pronto, Klaus. Muchísimas gracias, muchas gracias. Yo nada más quiero salir dándoles, más bien recordándoles que den like, que se suscriban al canal y en cada uno de los episodios dejo las ligas. Voy a poner ahí la liga de Lourdes, que quiera contactarla ahí en LinkedIn. Y bueno, pues suscríbanse, denle like, compártanlo y hasta la próxima.